dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El profeta Isaías profetizando lo que nuestro Señor Jesucristo iba a padecer ahí en la cruz del Calvario, ¿verdad? Como les decía, hermanos, la sanidad física es uno de los beneficios de la salvación. Y para apropiarnos de este beneficio, tenemos que empezar con la sanidad espiritual. Como nos dice Marcos 10:52, Jesús le dice al ciego: ven, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, hacía milagros. Él sanaba a los enfermos, Él daba la vista a los ciegos, Él levantaba paralíticos, hacía que los oídos de los sordos escucharan. Muchas de las veces el Señor no le decía, eres sano, el Señor le decía, eres salvo. Aquí nos dice su palabra, que le dice a aquel ciego que su fe lo ha salvado. ¿Por qué? Porque cuando creemos en el Señor Jesucristo, le entregamos nuestra vida y viene a nosotros, empieza el milagro más grande que viene siendo pues la sanidad de nuestra alma, porque muchas de las enfermedades comienzan en el alma y se revelan físicamente a nuestro cuerpo, trayendo la enfermedad. La enfermedad no es la voluntad de Dios, pero muchas ocasiones Dios la usa para que las personas busquen la necesidad principal, que es la salvación. La sanidad se inicia en el espíritu. Muchas personas son sanadas físicamente cuando reciben a Jesús como Señor y Salvador, pero otras necesitan encontrar la causa o la raíz de las enfermedades para así ser sanos. Tal vez nosotros estamos en los caminos de Dios y servimos al Señor y aún hay enfermedad en nuestras vidas. Vamos a analizar nosotros nuestras vidas. Voy a hacer unas preguntas, hermano, y cada uno en lo profundo de nuestro corazón respondámonos. Delante del Señor nuestras vidas están descubiertas, a Él nada le podemos ocultar. Él aún conoce cosas que nosotros mismos desconocemos. Vamos a disponer nuestros corazones y vamos a ver cuáles son estas preguntas. Dice, ¿eres una persona que se enferma con facilidad? ¿Qué enfermedades te aquejan? ¿Cuántas veces al año te enfermas? ¿Cuánto dura tu enfermedad? ¿Cómo reaccionas ante la enfermedad? ¿Te quejas? ¿Te enojas y te pones agresivo? ¿Autoconmiseración? ¿O en medio de esa prueba, en medio de esa enfermedad, oras, alabas y buscas al Señor? ¿Hay alguien a quien le eches la culpa de tu enfermedad? ¿Cuál consideras tú que es la causa de esa enfermedad o enfermedades? ¿Experimentaste algún tipo de alivio como resultado de tu conversión? El pecado es una de las causas de las enfermedades. Vayamos a la palabra de Dios en el Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Podemos ocultar el pecado, ¿verdad? Muchas de las veces a lo mejor hay pecado en nuestras vidas y nosotros pensamos, no pasa nada. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que bienaventurado es aquel el que confiesa el pecado, porque sabemos que tenemos un Dios que perdona nuestros pecados. Si nosotros nos arrepentimos y vamos a Él y le pedimos perdón, Él es poderoso para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero no pensemos que si cometemos una falta, un pecado delante de Dios, no pasa nada, porque si no nos arrepentimos y no lo confesamos, estamos dando nosotros derecho al enemigo de que venga y nos enferme. Por eso es la importancia de nosotros siempre
estar viviendo en santidad delante de Dios. Y si le fallamos por alguna causa, algún motivo, siempre arrepentirnos de todo lo que le hayamos fallado al Señor, para que el enemigo no tenga derecho y no haya puertas abiertas en nuestra vida para que venga a oprimirnos con la enfermedad. Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestros corazones y Él nos sana, hace milagros en nuestras vidas, o aún sirviéndole al Señor viene la enfermedad y Él nos sana, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y siempre mantenernos en santidad, mantener esa sanidad, porque si nosotros pecamos, puede venir esa enfermedad y puede venir con más fuerza. Nos dice la palabra de Dios en Juan 5:14, y Jesús le dijo al paralítico: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El Señor Jesús estaba diciéndole a aquel paralítico, ¿verdad?, que se fuera. Él recibe su milagro, pero le dice: vete y no peques más. ¿Por qué? Porque si vuelve el pecado, la enfermedad vuelve y a lo mejor vuelve peor. La importancia de que nosotros vivamos en santidad. ¿Por qué? Para que no vuelva a venir a nosotros otra enfermedad peor o con más fuerza. También hay otro ejemplo en la palabra de Dios, en Juan 9, versículo 2. Le preguntan a nuestro Señor Jesucristo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Aquí hablándonos la palabra de Dios de un ciego de nacimiento, ¿verdad? Y le preguntaban al Señor Jesucristo que quién había pecado, si él que estaba ciego o sus padres. Y el Señor Jesucristo les dice: no pecó ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta en él. Cuando nosotros estamos en los caminos de Dios y le servimos al Señor y vivimos una vida en santidad, una vida que al Señor le agrada, y aún así hay enfermedad en nuestras vidas, hermanos, esas son pruebas que el Señor trae a nuestras vidas, pero es porque el Señor quiere glorificarse, como aquí lo dice su palabra. Nosotros tenemos siempre que estar dándole gracias al Señor y nuestra fe puesta en Él, creyendo que aunque haya enfermedad en nuestro cuerpo, Él se va a glorificar. Él va a hacer ese milagro en nuestras vidas. Vamos a ver otras preguntas, hermanos. ¿Es posible que tus enfermedades sean causadas por un pecado? Usted ahí respondas en su corazón. Es importante tener una lista de los pecados cometidos cuando empezaron los síntomas de la enfermedad, y también los pecados cometidos cuando se intensifican los dolores. ¿Qué pecados puede haber en nuestra vida? Tal vez es murmuración, hay crítica, amargura, incredulidad, pereza, pornografía, adulterio, fornicación, tal vez son celos, codicia, ansiedad o estrés, mentira o robo, manipulación, enojo, ocultismo, violencia, falta de perdón, o tal vez hay otros pecados. Nosotros delante del Señor, hermanos, reconozcamos si hay alguna área en nuestra vida en que le estamos nosotros fallando al Señor. Nuestro cuerpo no fue diseñado para el pecado. Por esa razón, una persona promiscua en el área sexual es muy vulnerable a muchas enfermedades. El rostro de una persona depravada sexualmente revela enfermedad. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 6:13, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Nuestro cuerpo fue hecho para que el Espíritu Santo more en nosotros, y debemos de cuidar nuestro cuerpo, que es el templo de Dios. Para cancelar las consecuencias del pecado sobre nosotros, es necesario hacer los pasos del verdadero arrepentimiento y restituirlo si es necesario, no volver a pecar. Esta fue la primera causa de las enfermedades, el pecado. Ahora vamos a ver la segunda causa, hermanos. Vamos a ver la segunda causa, por qué nos enfermamos o no recibimos sanidad. Vamos ahí a Deuteronomios capítulo 28, versículo 15. Dios le habla a Moisés y Moisés le habla al pueblo de Israel y le está dando una advertencia al pueblo de Israel. Es como que si ponen algo, ¿verdad? Y dice, aquí no puedes pasar, ¿verdad?
y porque está un hoyo y te vas a caer, y va uno y se pasa y puede tener un accidente, ¿verdad? O se va a ese hoyo. Así también está dando una advertencia aquí al pueblo de Israel. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Pero si no oyeres la voz de Dios, ¿cómo vamos a oír la voz de Dios, verdad? La voz de Dios la oímos cuando nosotros leemos su palabra, cuando nos comunicamos con Dios, es cuando vamos a oír la voz de Dios, ¿verdad? Y pongan por obra sus mandamientos, pongan por obra su palabra, dice, porque si no ponen por obra van a caminar solo, ¿verdad? En el versículo 18, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, ¿verdad? Ahí dice que la tierra no va a dar fruto, que el ganado no va a producir, porque sin Dios no vamos a recibir las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? En el versículo 22, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad y con anublo, y te perseguirán hasta que perezcas. El 27, Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado. El versículo 28, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Dice que hay confusión, ¿verdad? Hay fracaso para que el que camina sin Dios. Dice a veces uno, esto es un castigo de Dios, pero no es castigo de Dios, ¿verdad? Es por las consecuencias, por el pecado. Dice, lo que sembramos, eso vamos a cosechar, ¿verdad? Si sembramos pecado, vamos a cosechar maldiciones, porque no vamos a tener protección de Dios. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habría quien te salve. Y palparás a mediodía como palpa el ciego, ¿verdad? Porque si andamos separados de Dios, vamos a andar en la oscuridad. Cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, viene esa luz, ¿verdad? Y vemos con claridad, ¿verdad? Pero si entristecemos al Espíritu Santo, se va esa luz de nuestras vidas y quedamos ciegos espiritualmente. Será oprimido y robado. ¿Y quién viene a robar? Sino Satanás viene a robar, matar y destruir. Él nos quiere ver destruidos, Él nos quiere ver tristes, Él nos quiere ver oprimidos, pero Jesucristo dice que viene para dar vida y vida en abundancia, ¿verdad? Él quiere que tengamos vida, que tengamos gozo, que vivamos en paz. Jesucristo es todo. Para Él sea la honra y la gloria, hermanos. Ahí en el versículo 59. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Por consecuencia del pecado vienen enfermedades, pero no lo van a alcanzar nada más, sino dice que va a alcanzar a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a toda la generación, ¿verdad? ¿Por qué? Por el pecado de sus padres. Versículo 61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Ni aún entre estas cosas descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza del alma. Cuando nos desviamos del camino de Dios, sin Dios no hay paz en nuestros corazones ni en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando viene alguna enfermedad a nuestras vidas, tenemos a un Dios que clamamos, pero si andamos solos, sin Dios, viene ese temor, no vamos a tener a quién pedirle. Vamos a leer en Hechos 19, versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Así muchos de los que habían
practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Buscaban a Dios, y dice que si tenían pecado, se arrepentían de su pecado, y si tenían cosas, ¿verdad?, como ídolos, revistas satánicas, las quemaban y se apartaban del pecado, y ahí se glorificaba el Señor. Algunas personas siguen enfermas aún después de haber logrado victoria sobre el pecado, porque son víctimas de las consecuencias de los pecados de sus padres. Son enfermedades generacionales, o es lo que se conoce como enfermedades genéticas. Vas al doctor y te dice el doctor: tu papá ha tenido cáncer, tu papá ha tenido diabetes o colesterol o esto, porque a veces es una herencia de nuestros padres, ¿verdad? Son comunes en una familia. Somos sanados de las enfermedades genéticas confesando los pecados de nuestros antepasados y pidiendo perdón a Dios como si fueran nuestros pecados, ¿verdad? Unas preguntas aquí. En tu enfermedad genética, ¿qué otra familiar tiene o tuvo esa enfermedad? ¿Qué información de esta persona puede ser útil para lograr una sanidad? ¿A qué edad se enfermó? ¿Si murió? ¿De qué edad murió? ¿Qué pecados, palabras, actitudes, acciones eran comunes en su vida? Aunque no estemos enfermos, es necesario identificar las enfermedades y las maldiciones de nuestros antepasados para anular su efecto sobre nuestra vida y sobre nuestros hijos. ¿Qué enfermedad era común en tu casa? ¿En casa de tus padres o abuelos? ¿Murió alguno padre, abuelo, bisabuelo o tatarabuelo como consecuencia de una enfermedad? ¿Qué enfermedad? ¿Qué pecados son o fueron comunes en tu casa o en tus antepasados? La idolatría. Idolatría es adorar a ídolos, imágenes. Delante de Dios eso es abominación. Ocultismo. El ocultismo es brujería, adivinación, hechicería, espiritismo, comunicación con los muertos, irrespeto a los padres. Hay unos que no respetan a sus padres, hay unos que, ¿verdad?, les gritan a sus padres, hay otros que maltratan a sus padres, le pegan a sus padres, ¿verdad? Dice la palabra que de Dios: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida, ¿verdad? Opresión, injusticia, pleitos, violencia física, violencia verbal, hubo pleitos, hubo golpes. Esas maldiciones las heredamos de nuestros padres, seguimos viviendo esa vida, ¿verdad? Hace que las personas se sientan reprimidas, humilladas. La opresión causa depresión, la opresión esclaviza, la injusticia dice que es falta de amor. A veces no hay amor en la familia, ¿verdad? Por eso a veces los tratamos mal, porque no hay amor. Y la palabra de Dios dice que Dios es amor. Él nos da todo ese amor que necesitamos. Si tú no tienes ese amor de Dios, si tú no tienes a Dios en tu corazón, acéptalo, porque Él es amor. Y Él nos da ese amor. Ay, ese amor tan grande nos da. De pecados sexuales, adulterio, fornicación. Eso es tener relaciones fuera del matrimonio, lascivia, apetito inmoderado sexual, ver a la mujer de tu prójimo, codiciarla. Eso es pecado delante de Dios. El hombre tiene su mujer, está viendo a otra mujer que no es su mujer. Eso es pecado. La mujer está viendo a otro hombre que no sea su esposo. Eso es pecado delante de Dios. El pueblo de Dios, para entrar a la presencia de Dios, dice que tenía que ser santo. Si tocaba algo inmundo, no podía entrar ante la presencia de Dios, porque tenía que limpiarse de espíritu, tenía que limpiarse físicamente para entrar a la presencia de Dios. Dios quiere que seamos así, un pueblo limpio, un pueblo santo, un pueblo que le agrade con todo el corazón, ¿verdad? Porque Él quiere santidad. Dice que sin santidad
nadie verá a Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces huiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tenemos que humillarnos, ¿verdad?, ante la presencia de Dios y pedirle perdón por nuestros pecados, para que nuestra tierra sea sana. Si nosotros obedecemos su palabra, van a venir todas las bendiciones a nuestras vidas, ¿verdad? Y llegan a nuestras vidas cuando nosotros nos humillamos ante la presencia de Dios y venimos con un corazón sincero, con un corazón agradecido. Para Él sea la honra y la gloria. Vamos por el tercer punto. Las siguientes causas de las enfermedades son las amarguras. Una amargura o un resentimiento son una puerta abierta a un espíritu de enfermedad y además nos impide que nos apropiemos de los beneficios de la salvación. Cuando no perdonamos, lo que nos acarrea son enfermedades del corazón, artritis, úlceras, presión arterial, opresión demoníaca, vicios y pobreza. Vamos a la palabra de Dios en Mateo 6, del 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Aquí nos está diciendo que si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Esta mañana les quiero compartir un testimonio. Yo tengo una hermana, ella tiene mucha amargura en su corazón. A mi mamá la crió su abuelita, entonces mi mamá fue una persona maltratada, ¿verdad? Ella la maltrataron mucho, ella siempre, yo recuerdo que siempre nos decía, no se crean ustedes eso de que dicen que las abuelas quieren a los nietos como si fueran sus hijos. Dice, eso no es cierto. A ella la maltrataron mucho, entonces ella por consiguiente nos maltrató a nosotros, ¿verdad? Y mi hermana, ella se crió con esa amargura dentro de su corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ella al tener esa amargura, ella no ha podido perdonar. Ella está enferma, ya le dio un ataque al corazón, le dio un ataque respiratorio, ella tiene úlceras, ella tiene presión, tiene diabetes, aparte de otras cosas, ¿verdad? Causa eso, la amargura que ella trae en su corazón y que no ha podido perdonar. Una vez ella me estaba platicando que ella soñaba a mi mamá, que le pedía perdón ella. Entonces le digo, es que tú tienes que perdonar. Dice, es que yo ya la perdoné. Le digo, no la has perdonado, en tu corazón está esa raíz de amargura. Entonces tú tienes que sacar eso si tú quieres ser sana. Y poco a poco les voy a ir narrando su testimonio de ella, porque son varias cosas que ella tiene y que pues a lo mejor pues es porque no conoce de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nosotros que conocemos tenemos que perdonar. Dice, les voy a hacer preguntas también. Dice, ¿a quién no has podido perdonar y por qué? Ahí contéstense ustedes. Dice, algunas personas creen que ya han perdonado, pero la enfermedad es la evidencia física de una herida emocional. O sea, si tenemos enfermedades, quiere decir que algo tenemos todavía. ¿Qué evento en tu vida pudo haber causado una enfermedad o trauma? Abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, tal vez aunque gritos, ¿verdad? Todo eso. Un accidente, una traición, un divorcio, o la muerte de alguien, o infidelidad. Tal vez alguien le han sido infiel y no quieren perdonar, no pueden perdonar. Entonces, otra de las causas son las enfermedades autoimpuestas. O sea, las enfermedades que uno se las impone. Dice, las enfermedades son autoimpuestas cuando deseamos estar enfermos para llamar la atención o conseguir ayuda o algún beneficio. Esta tendencia se puede iniciar en la niñez, cuando el niño ve toda la atención que recibe una persona enyesada o un compañero con lentes o con frenos. Por eso muchos niños anhelan una fractura o tener lentes.
A medida que va creciendo la persona ve otros beneficios y usa una supuesta enfermedad como excusa para faltar a clases o al trabajo. Los muchos beneficios de una enfermedad lleva a personas a usarlo para manipular a otros, ¿verdad? Mi hermana es bien manipuladora. Ella a través de su enfermedad ahí nos manipula. Ahorita pues ya no tanto. Y así conseguir afecto, sentirse importante y lograr que otro la ayude. Miren lo que dice aquí, dice, conseguir afecto y sentirse importante. El año pasado que fuimos para México, nomás para que vean cómo ella le gusta llamar la atención. Ella usa insulina, entonces íbamos para México y llegamos 2 horas temprano en los camiones porque le gusta estar temprano. Llegamos a las 8 y el camión sale a las 10. El esposo me dice, bajo todo de una vez. Le digo, es bien temprano, todavía no. Y ella, para que la gente sepa que está enferma, le grita. Estaba sacando los boletos y nosotros en otra sala. Y pues va mucha gente que va a viajar. Julio, le grita desde lejos, mi insulina, que no se nos quede. Teniendo 2 horas de tiempo, ¿verdad? O sea, eso es para que la gente sepa que ella hizo insulina y causar lástima. Los problemas empiezan cuando de una supuesta enfermedad se pasa de una verdadera enfermedad. Esto sucede como resultado de nuestros deseos y nuestra confesión. Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Si uno cree que va a tener esa enfermedad, lo cree con aquella convicción que con el tiempo nuestros deseos se hacen realidad, ¿verdad? Mi hermana, ella desea, pues yo creo no puede oír de una enfermedad porque todas las desea. Mi hermano hace poco me estaba platicando que se murió una prima de, ella traía marcapasos y se murió, y que empieza, no, pues con razón uno está así, pues que Julano tiene esto, no, pues que con razón, dice mi hermano, ella todas las enfermedades las quiere para ella, oye. Dice, ya me estaba preguntando, oye, ¿y de qué se murió Pedro Infante? Dijo, no, él se murió de un accidente. Dice, ya quería también la enfermedad de Pedro Infante. No, dice, eso sí no. Vamos a Proverbios 18:21. La vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En otras palabras, aquí nos está diciendo, la salud y la enfermedad están en el poder de la lengua. Si usted dice, yo estoy enfermo, claro que se va a enfermar, ¿verdad? ¿Cuántas veces dice uno, ay, me duele esto, a lo mejor me va a dar lo otro? A los 2 días ya está enfermo. ¿Por qué? Porque ya lo declaró. La salud y la enfermedad. Entonces, si nosotros declaramos que estamos sanos, va a ser sano, porque como decía ahí en Mateo, así como lo creíste, fue hecho. Así es que si nosotros queremos bendición, como decía Laura, vamos a declarar la bendición, ¿verdad? Si vamos a declarar enfermedad, vamos a estar enfermos, así como mi hermana. Muchas personas toleran la enfermedad autoimpuesta porque sigue siendo una forma de llamar la atención y el contacto físico de otros, pero en muchas ocasiones con el tiempo los otros se van dando cuenta de la manipulación del enfermo y se pasa del amor al rechazo. O sea, ya cuando uno se da cuenta pues que lo tienen manipulando, pues tarde que temprano cansa uno a la gente, ¿verdad? A lo mejor una vez, 2, puede que haga uno lo que ellos dicen, pero poco a poco dice uno, no, pues es que ya esto no es bueno, me está manipulando. Entonces ya empieza uno a separarse. Esta tendencia puede ser que la persona se vuelva hipocondríaca y que necesite la ayuda de psiquiatras. Para empezar su proceso de recuperación, los hipocondríacos, en lugar de buscar la sanidad, se obsesionan tanto en la enfermedad que a veces saben más que los doctores. Mi hermana, ella, si yo le digo, oye, me duele esto, toma esto. Si le digo, ay, me quiere dar así, o cualquiera que le digamos, ella de volada nos diagnostica. Dice, tú no es que tú tienes esto, o tú vas a tener lo otro. Y yo siempre le digo, no estés diciendo eso, porque tú lo estás declarando, pero no, parece que lo hace más de adrede.
Es posible que hayas deseado estar enfermo o tener una limitación física para llamar la atención de alguien. ¿Qué recuerdos buenos tienes de una enfermedad? ¿Es posible que esos recuerdos te lleven a desear estar enfermo? ¿Qué necesidades son suplidas en una enfermedad? Contacto físico, tal vez como cuando está uno enfermo, pues lo apapachan a uno, ese es el contacto físico, a lo mejor por eso. Detalles de familia y personas. ¿Te sentiste amado o importante? ¿Has usado una enfermedad o supuesta enfermedad o dolor físico para conseguir algo? Faltar a clases, al trabajo, o lograr que tus hijos o tu cónyuge te ayuden. ¿Eres hipocondriaco o existe el peligro de convertirte en una persona así? El dolor y las enfermedades autoimpuestas son reales, pero con resultado de una necesidad o un deseo por la enfermedad. Reconocer que usó o está usando la enfermedad para suplir las necesidades emocionales, confesar esto como pecado. Tenemos que pedir que el Señor supla todas nuestras necesidades y anular las consecuencias de las palabras. Si nosotros hemos dicho una palabra, pues que no es de edificación sobre nuestro cuerpo, tenemos que cancelar, pedirle perdón al Señor, desear la sanidad, proclamarla y creerla. Dejar de usar la enfermedad y el dolor para suplir las necesidades o manipulación. El siguiente punto es el enemigo. En Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús estuvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. El obstáculo grande a la sanidad es la creencia equivocada que tienen muchos de que la enfermedad es la voluntad de Dios. La enfermedad no es la voluntad de Dios, pero Él la puede usar para su gloria. Con respecto al hombre que había nacido ciego, Jesús respondió, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto nos lo dijo del hombre que había nacido ciego, porque alguien le preguntó, ¿quién pecó? Él o su familia, ¿verdad? Entonces, él dijo, no, ninguno de los dos, es para que la gloria de Dios sea manifestada en su vida. Dios solo es glorificado en una enfermedad cuando el enfermo es sanado. Ese milagro atrae a las personas a Cristo. Por eso es muy importante que cuando nosotros somos sanos de algo, nosotros tenemos que testificar para que la gente crea. Dice, cuando por medio de la enfermedad o a pesar de ella, Dios es glorificado, pero aunque Dios usa la enfermedad, Él no desea que estamos enfermos. La enfermedad es algo que usa el diablo para oprimirnos y para robar nuestro tiempo y dinero. Con respecto al enemigo, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. La enfermedad nos hace perder el tiempo. En Lucas 11:13 nos habla y dice, y estaba ahí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. En Juan 5:5 dice, entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. La enfermedad nos roba el dinero. En Marcos 5, del 25 al 26 dice, había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho porque a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. En Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí nos está diciendo que si el diablo nos tenía oprimidos con alguna enfermedad, para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Muchas enfermedades jamás serán curadas por la ciencia médica. Ahí en mi rancho, una de mis mejores amigas, ella tuvo una niña.
Ella cuando nació con una bolita acá atrás, una joroba. Quisieron que desde chiquita quitársela, a ver si así no se hacía jorobadita. Y pues aquí nos está diciendo, muchas enfermedades jamás serán curadas si no es por Dios, porque Dios sí pudo sanar a una mujer encorvada, aquí lo acabamos de leer. Entonces ella, los doctores no pudieron y lo que hicieron fue que la dejaron inválida. Pues aparte de inválida, ahora está jorobadita, ya tiene como 29 años. Porque son causadas por demonios. La única forma de lograr la sanidad es limpiando nuestras vidas de todo lo que da derecho al enemigo y echar fuera el demonio en el nombre de Jesús. Si nosotros estamos enfermos y sabemos cómo se llama esa enfermedad, en el nombre de Jesús tenemos que echar esos demonios fuera. ¿Qué puertas abiertas hay en tu vida que le ha dado derecho a un espíritu de enfermedad? Ocultismo, brujería, idolatría, pecados sexuales, amarguras, resentimientos, temores, nueva era, yoga, cuarzos, cruces, drogas. En mi casa yo tenía una pirámide maya que me trajo mi hijo de Cancún. Yo no sabía que eso era malo, pero yo los tenía en mi casa. Le estaba abriendo las puertas al enemigo a través de eso, porque a través de cada imagen hay un demonio. Entonces, si nosotros tenemos algo en nuestras casas, estampitas, lo que sea, tenemos que deshacernos de ellas, ¿verdad? Si nosotros nos hemos identificado con alguno de lo que nosotros hemos aquí estudiado, vamos a pedirle al Señor perdón con todo nuestro corazón, vamos a disponernos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a repetir todos. En el nombre de Jesús, yo reconozco que he pecado. Te pido perdón por mis pecados cometidos. Señor Jesucristo, hoy me arrepiento. Si ha habido en mi vida murmuración, crítica, amargura, incredulidad, pereza, pornografía, adulterio, fornicación, celos, codicia, ansiedad, estrés. Hoy me arrepiento si han salido de mis labios mentiras, si he cometido robo, manipulación, enojo, ocultismo, brujería, hechicería, violencia. Hoy tomo la decisión de arrepentirme del pecado y de alejarme de toda persona que me atrae a pecar. En el nombre de Jesús, renuncio a estos pecados. Rompo todas esas ataduras pecaminosas y renuncio a todo demonio de enfermedad. En el nombre de Jesús, renuncio a toda enfermedad que ha venido a mi vida por medio del pecado. En el nombre de Jesús, hoy en esta hora, hermanos, usted abra sus labios y hoy renuncia a toda enfermedad que le aqueja. Tal vez puede ser diabetes, colesterol, presión alta, artritis, enfermedades respiratorias, presión arterial, dolores musculares, tumores, quistes, cansancio, leucemia, problemas intestinales, cáncer, úlceras. Hoy en el nombre de Jesús rompemos toda maldición que ese pecado ha traído sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo rompemos y le damos gracias, Señor Jesucristo, porque en la cruz del Calvario usted llevó nuestras enfermedades, usted perdonó nuestros pecados. Gracias te damos, Señor. Hoy proclamamos que somos libres y a partir de hoy, con ayuda de tu Espíritu Santo, te damos gracias y te pedimos ayúdanos para vivir una vida en santidad y una vida que te agrade a ti, Señor. Te proclamamos el sanador de nuestras vidas. Anulo en el nombre de Jesús el efecto de los pecados
sobre mi vida y sobre mis hijos. Te doy gracias, Jesús, por llevar sobre tu cuerpo las maldiciones de mis antepasados. En el nombre de Jesús, renuncio a las siguientes enfermedades comunes en mi familia y mis antepasados. Renuncio a toda enfermedad de cáncer, a toda enfermedad de diabetes, a toda enfermedad de colesterol, a toda enfermedad de dolor de piernas en el nombre de Jesús, a toda enfermedad de artritis en el nombre de Jesús, a toda enfermedad de alergia, de depresión, de estrés. Renuncio a las palabras que han traído las maldiciones de enfermedad. Por tus llagas soy sano. En el nombre de Jesús, renuncio al temor de ser víctima de una enfermedad genética. Proclamo que ninguna enfermedad tocará mi morada. En el nombre de Jesús, renuncio al espíritu de incredulidad, de religiosidad y de fariseísmo. Te doy gracias por perdonarme en el nombre de Jesús. Renuncio a creer que mi enfermedad es la voluntad de Dios. Ato a Satanás, que quiere robar mi tiempo y mi dinero y poner en mi mente argumentos en contra de Dios. Declaro que Jesucristo vino a deshacer las obras del enemigo y que lo venció públicamente, triunfando sobre él en la cruz. En el nombre de Jesús, reconozco que mi pecado le ha dado permiso a los demonios a oprimirme por medio de la enfermedad. Pero hoy confieso mi pecado y lo lavo en la cruz. En el nombre de Jesús, renuncio a toda relación y pacto que tengo con los demonios de enfermedad. Renuncio a todo espíritu de cáncer, diabetes, cegueras, colesterol, parálisis facial, parálisis corporal, alta presión, migrañas, úlceras, artritis, enfermedades coronarias, arterias tapadas, quistes, opresión demoníaca, pobreza, ácido úrico, Alzheimer, mareos, tiroides, osteoporosis, mala circulación, abortos espontáneos, problemas renales, hígado graso. En el nombre de Jesús, enmudezco todo demonio que me quiera influenciar, oprimir o controlar. En la autoridad que tengo como hijo de Dios, reprendo y echo fuera de mi vida todo demonio de enfermedad y cubro mi mente, mi cuerpo y mi casa con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, impongo mis manos sobre el lugar de la enfermedad y declaro que el Señor Jesús es mi sanador. En el nombre de Jesús, declaro que todo daño físico y todo deterioro de los tejidos y órganos de mi cuerpo es sanado y restaurado. Te pido, Espíritu Santo, porque separado de ti nada puedo hacer. Por eso me comprometo a orar, a leer la Biblia, a asistir a la iglesia, a adorar, para que los demonios y enfermedades no me vuelvan a atormentar. En el nombre de Jesús, amén.